Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué emoción! Estoy súper contento, súper feliz de teneros de nuevo por aquí, listos para compartir un ratito de cosas interesantes, curiosas y sobre todo, muy entretenidas. Espero que estéis todos fenomenal, disfrutando del día y con las pilas cargadas para lo que vamos a ver hoy. Hoy tengo una taza de té turco para entrar en ambiente. ¿Alguien más se anima? Hoy, como habéis podido intuir por el título y por la miniatura, vamos a hablar de un tema que combina corazones, cultura y, bueno, un poquito de calorcito turco. Sí, habéis oído bien. Vamos a sumergirnos de lleno en la celebración del Día del Niño en Turquía, explorando cada rincón de esta festividad tan especial. Veremos cómo nuestras queridísimas estrellas, Kerem Bürsin y Hande Erçel, también se sumaron a esta preciosa festividad, extendiendo su cariño y apoyo a los más pequeños. Pero no solo eso, vamos a hablar también del sofocante calor que está azotando el país, analizando su impacto en la población y cómo están lidiando con esta situación extrema. Prepárense para un viaje virtual lleno de emociones, descubrimientos y reflexiones. Pero antes de empezar este emocionante recorrido, como siempre, quiero recordaros que si os gusta el contenido que hago, si disfrutáis aprendiendo cosas nuevas y compartiendo este ratito conmigo, no os olvidéis de suscribiros al canal. Es completamente gratis. Solo tenéis que darle al botoncito rojo que tenéis justo debajo y activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Venga, un clic y ya formáis parte de esta gran familia. Quiero ver esa campanita sonar. Y ahora sí vamos al lío, pero con calma y disfrutando del camino. El 23 de abril en Turquía no es un día cualquiera, no. Es el Día del Niño y la Soberanía Nacional, una fecha importantísima que se celebra con un fervor y una alegría contagiosos que te llegan al corazón. Se conmemora la apertura de la Gran Asamblea Nacional de Turquía en 1920, un hito fundamental en la historia del país que marcó el inicio de una nueva era de independencia y autodeterminación. Este evento crucial se dedica a los niños, reconociéndolos no solo como el futuro, sino como la esperanza, la promesa y el tesoro más preciado de la nación. Mustafa Kemal Atatürk, el fundador de la República de Turquía, un visionario y un líder excepcional, instauró este día, convirtiéndolo en una celebración oficial y dedicándoselo por completo a los más pequeños. Atatürk creía firmemente en el poder de la educación y en la importancia de proteger a la infancia, viendo en los niños el potencial para construir un futuro mejor para Turquía. Imaginaos las calles llenas de niños con banderas turcas ondeando al viento, sus caritas iluminadas por la alegría y la emoción. Visualicen desfiles coloridos con trajes tradicionales y música vibrante que resuena en cada esquina. Piensen en espectáculos infantiles llenos de magia y fantasía, donde los niños son los protagonistas indiscutibles. Imaginen la música, los bailes, las risas. Una verdadera fiesta para los sentidos. Las escuelas organizan eventos especiales durante semanas previas, los niños recitan poemas llenos de patriotismo y amor por su país, cantan canciones que evocan la unidad nacional y participan en diversas actividades que resaltan la importancia de los valores cívicos y la identidad turca. Es un día para celebrar la infancia en todo su esplendor, para recordar que los niños son el tesoro más preciado de la sociedad y que debemos protegerlos, cuidarlos y educarlos con amor, paciencia y dedicación para que se conviertan en ciudadanos responsables, comprometidos con su comunidad y capaces de construir un mundo mejor. Y aquí es donde entran en juego nuestros queridos Kerem y Hande, dos estrellas que brillan con luz propia no solo en la pantalla, sino también en la vida real. A lo largo de los años, ambos han demostrado un compromiso genuino y profundo con diversas causas sociales, utilizando su influencia y su plataforma para generar un impacto positivo en el mundo. Y el Día del Niño no es una excepción. Aunque las celebraciones exactas de este año, las del 23 de abril de 2024, pueden variar dependiendo de sus agendas y compromisos profesionales, si miramos hacia atrás, a los años anteriores, podemos ver cómo ambos han participado activamente en esta fecha tan especial, cada uno a su manera, pero siempre con el corazón puesto en los niños. Recordemos aquellos años en los que Hande, con su dulzura característica que derrite hasta el corazón más frío, se involucraba activamente en campañas de concienciación sobre los derechos de los niños, compartiendo mensajes inspiradores en sus redes sociales, llenos de esperanza y optimismo, y animando a sus seguidores a apoyar organizaciones que trabajan incansablemente por el bienestar infantil. A través de sus plataformas, Hande ha abogado con pasión por la educación,
la salud y la protección de los niños más vulnerables, utilizando su enorme influencia para generar un impacto positivo en la sociedad y para inspirar a otros a unirse a esta noble causa. Sus publicaciones en redes sociales en el Día del Niño siempre son un ejemplo de empatía y compromiso social. Y qué decir de Kerem, con su carisma inigualable y su energía arrolladora que contagia a todos los que lo rodean. Le hemos visto participar en eventos benéficos destinados a recaudar fondos para hospitales infantiles y programas educativos, demostrando su gran corazón y su deseo de ayudar a los que más lo necesitan. También le hemos visto interactuar directamente con los niños, contándoles historias emocionantes, jugando con ellos, haciéndolos reír y regalándoles momentos de alegría y esperanza que seguramente recordarán para siempre. Kerem siempre ha demostrado una gran sensibilidad hacia los problemas que afectan a la infancia, y ha utilizado su voz para denunciar la injusticia, promover la igualdad de oportunidades para todos los niños y luchar por un mundo donde todos tengan la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. Es muy probable que este año, aunque no tengamos información detallada de sus actividades específicas, debido a la privacidad que ambos suelen mantener en torno a sus proyectos personales, ambos hayan encontrado la manera de celebrar el Día del Niño a su manera, ya sea a través de donaciones discretas a organizaciones benéficas que trabajan en silencio por los niños, compartiendo mensajes de apoyo y aliento en sus redes sociales o participando en eventos comunitarios locales. Su compromiso con la infancia es innegable y su ejemplo inspira a muchos a hacer lo mismo, a abrir sus corazones y a contribuir a un mundo mejor para los niños. Ahora bien, mientras Turquía celebra con alegría el Día del Niño, otro factor importante y lamentablemente menos festivo, está impactando la vida cotidiana de sus ciudadanos, el calor extremo. Las noticias sobre las altas temperaturas que azotan el país son preocupantes, y es importante tomar precauciones para proteger la salud y el bienestar de todos, especialmente de los niños y los ancianos, que son los más vulnerables a los efectos del calor extremo. Imagínense estar celebrando al aire libre con temperaturas que superan los 40 grados Celsius, con un sol abrasador que te quema la piel. Es fundamental mantenerse hidratado, bebiendo agua constantemente, buscar refugio en lugares frescos y con aire acondicionado, como centros comerciales o bibliotecas, y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas centrales del día. Las autoridades han emitido advertencias sobre los riesgos de la ola de calor y han recomendado tomar medidas preventivas para evitar golpes de calor y otros problemas de salud relacionados con el calor, como la deshidratación y el agotamiento. En este contexto, es aún más importante reconocer y agradecer a aquellos que trabajan incansablemente para proteger a los más vulnerables durante esta ola de calor. Los profesionales de la salud, los servicios de emergencia, las organizaciones benéficas y los voluntarios están haciendo un trabajo admirable, a menudo sin reconocimiento, para garantizar que todos tengan acceso a agua potable, refugio y atención médica si es necesario. Su dedicación y su compromiso son un ejemplo de humanidad y solidaridad. Volviendo a Kerem y Hande, es probable que también hayan aprovechado sus plataformas para crear conciencia sobre los riesgos del calor extremo y para promover medidas de prevención. Su influencia puede ser invaluable para llegar a un público más amplio, especialmente a los jóvenes, y para recordar a todos la importancia de cuidarse y proteger a los demás durante esta ola de calor, compartiendo información sobre cómo prevenir el golpe de calor, cómo identificar los síntomas y qué hacer en caso de emergencia. En definitiva, el Día del Niño en Turquía es una celebración llena de alegría y significado, un recordatorio constante de la importancia de proteger y educar a los niños, que son el futuro de la nación. Y aunque el calor extremo pueda representar un desafío, la solidaridad y la empatía de la comunidad turca, junto con el compromiso de figuras públicas como Kerem y Hande, demuestran que incluso en los momentos más difíciles, es posible encontrar la fuerza para celebrar la vida y para construir un futuro mejor para todos. Es un ejemplo de cómo la cultura, el corazón y la preocupación por el bienestar social pueden unirse para superar cualquier obstáculo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado el significado profundo del Día del Niño en Turquía, hemos recordado el compromiso constante de Kerem y Hande con esta festividad y con la infancia en general, y hemos hablado del desafío que representa la ola de calor que está azotando el país, analizando su impacto y las medidas que se están tomando para mitigar sus efectos. Espero que hayáis disfrutado aprendiendo cosas nuevas, que hayáis sentido la calidez de la cultura turca y que hayáis compartido este ratito conmigo. Quiero daros las gracias de corazón por dedicar vuestro valioso tiempo a ver este vídeo. Vuestra participación es lo que hace que este canal siga creciendo y que pueda seguir creando contenido que os resulte interesante, entretenido e informativo. Gracias por ser parte de esta comunidad.
Ahora me gustaría saber vuestra opinión sincera. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Conocíais el Día del Niño en Turquía? ¿Qué os parecen las acciones de Kerem y Hande en favor de la infancia? ¿Qué medidas toman ustedes para protegerse del calor extremo? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Quiero saber qué pensáis. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a me gusta, compartirlo con vuestros amigos y familiares, y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Me ayudaríais muchísimo a seguir creciendo y a llegar a más personas. Gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengáis un día maravilloso. Y recuerden, cuídense del calor.